Durante la Guerra Fría, la influencia de las dos superpotencias en el mundo era innegable. Sin embargo, cada una experimentaba dificultades sociales cada vez más evidentes. Para el socialismo, la crisis económica y los problemas al interior de sus gobiernos llevaron a la Unión Soviética a un proceso de decadencia que derivó en acontecimientos como la perestroika, el glasnost, la disolución de la Unión Soviética y la unificación de Alemania. Durante la década de los 70, la bonanza petrolera de la Unión Soviética generó un desinterés por diversificar su economía más allá de la venta de petróleo y gas, periodo conocido como el estancamiento. La reducción en los precios del petróleo a inicio de los 80 trajo escasez de alimentos y productos manufacturados en la Unión Soviética. Para estos años, la incapacidad de producir riqueza y el deterioro de la calidad de vida de la población se sumaron a la corrupción e ineficiencia de los dirigentes políticos. Ante la crisis económica, creció el descontento social en la Unión Soviética. La escasez de alimentos, sumada al aumento de los índices de mortalidad y la mala calidad de los servicios domésticos, llevaron a la población a manifestarse contra el régimen en busca de reformas sociales y libertad de opinión. Por su parte, los medios de comunicación comenzaron a mostrar problemas que el gobierno de la Unión Soviética había negado o minimizado con anterioridad, tales como el desabastecimiento de alimentos, las pésimas condiciones de la vivienda, la contaminación y la represión. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue nombrado secretario general del PCUS, cuando la crisis económica y social del sistema soviético estaba en auge. Para buscar solución a estos problemas, Gorbachev emprendió un proceso reformista. En el ámbito económico propuso la perestroika, una reestructuración o reforma, un plan para aumentar la producción y revitalizar la economía. En el ámbito político se introdujo la glasnost, transparencia, que suprimió la censura, restableció la libertad de expresión y permitió la crítica al poder. En octubre de 1985, Gorbachev inició la visita de diversas capitales del bloque occidental. Durante su primer encuentro con el presidente estadounidense Ronald Reagan en noviembre de 1985, el líder soviético planteó la necesidad de la distensión y de la reducción de armamentos nucleares. Además, Gorbachev inició una serie de cambios en la política interior para flexibilizar el control del PCUS. Sin embargo, la crisis empeoró por factores como la catástrofe nuclear en 1986, que causó gran cantidad de víctimas y reveló las deficiencias del programa nuclear. Tras las reformas de Gorbachev, los países de Europa del Este iniciaron sus propias reformas y se distanciaron del régimen soviético. Sin embargo, el gobierno de la República Democrática de Alemania mantuvo su cercanía con la Unión Soviética. Durante los primeros meses de 1989, miles de alemanes orientales salieron hacia Hungría, que había abierto sus fronteras con el fin de permitirles el paso a Austria, mientras otros se manifestaron contra el régimen. Ante la presión, numerosos miembros del Partido Socialista Unificado de Alemania se opusieron, los destruyeron y los reemplazaron por Egon Green, que no logró calmar los ánimos de los ciudadanos. Para manejar la situación, el régimen decidió otorgar permisos de salida y regreso a quienes estuvieran interesados en pasar a la República Federal Alemana. Sin embargo, la población creyó que la medida entraba en vigor de forma inmediata, de manera que multitudes se agolparon al lado y lado del muro exigiendo la apertura de las fronteras. Desde el lado occidental, una multitud derribó un sector del muro y como los guardias de la Alemania Oriental no reaccionaron, lo derribaron totalmente. La caída del muro de Berlín condujo a la reunificación alemana en 1990 y estuvo acompañada por la desintegración de las estructuras de gobierno de la RDA, así como del conjunto de gobiernos del Pacto de Varsovia. Hechos como la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental en 1989 y la reunificación alemana en 1990 eran claros ejemplos de la debilidad del bloque soviético, junto con el surgimiento de movimientos políticos opositores al gobierno. Además, las diferencias culturales que existían entre las naciones que componían la Unión Soviética
desencadenaron manifestaciones en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. De igual manera, las contradicciones en el seno del gobierno soviético originaron diversos sectores políticos, entre los cuales se encontraban partidarios del sistema económico capitalista, promotores de reformar el sistema socialista y también los que no deseaban ninguna modificación. Al mismo tiempo, las reformas de Gorbachov se aceleraron entre 1987 y 1989 con la apertura política a nuevos partidos y la elección de un nuevo Congreso de Diputados. En 1990, Boris Yeltsin, quien era partidario de la reforma acelerada de la Unión Soviética y del capitalismo, fue elegido presidente de la República Socialista Soviética Rusa. A finales de 1991, proclamó la independencia de Rusia, hecho que precipitó la desintegración del régimen soviético. Para diciembre de 1991, países como Ucrania, Georgia, Estonia, Letonia y Lituania declararon su independencia.